Listo. Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Camilo Fonseca. Soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá. Estoy cursando 10º semestre, o sea, ya estamos en la finalización de mi pregrado. Estoy trabajando como proyecto de finalización con los arrecifes de coral, especialmente con la problemática del blanqueamiento coralino. Digamos que Sí, es un tema que me parece sumamente interesante. Yo empecé, digamos, en este tema porque hace unos años, cuando me gradué del colegio, tuve la posibilidad de ir a bucear en San Andrés y pues el estar en este contexto marino, en este ecosistema, pues la verdad fue muy, por decirlo así, muy enamorador para mí, pues fue una experiencia sumamente enriquecedora y pues de ahí empezó mi gusto y empecé a ver documentales y cosas parecidas de la Deutsche Welle y otros programas sobre arrecifes artificiales y pues tomé la decisión de entrar por ese tema para mi proyecto de grado sí, y ya empecé a encontrar el blanqueamiento, empecé a encontrar pues, a partir de artículos científicos, obviamente, eh, sobre especiales géneros y especies coralinas, como digamos lo que es Acropora palmata y Acropora cervicornis, que digamos, después de mi investigación y de mis lecturas, pues son considerados formadores de arrecifes. Entonces, digamos, es uno de los principales motivos por los que seleccioné estas dos especies de coral. sí, Y pues empecé a trabajar con base en ellas para poder desarrollar mi proyecto de grado. muy bien. Digamos, el objetivo de mi proyecto de grado es desarrollar desde mi disciplina un diseño, una estructura o un arrecife artificial, por decirlo así, que esté dirigido hacia estas dos especies de coral, pensando en una posterior implementación de un paquete tecnológico que genere como unas perturbaciones térmicas o unas ondas de calor en los troncos de estas dos especies de coral para que eleve la temperatura durante cierto tiempo, digamos un tiempo específico de 4 a 6 semanas, que según las lecturas de los artículos científicos es el tiempo de blanqueamiento. Digamos que la intención es no llegar a este punto, sino la intención es fortalecer esa resiliencia de los corales para que aumente su tolerancia al incremento de la temperatura del agua. Leí en un artículo que donde habían sucedido blanqueamientos, por ejemplo, como en del 98, que habían sucedido blanqueamientos masivos, hubieron especies que no se blanquearon, digamos, tuvieron un porcentaje de blanqueamiento, pero digamos que no se murieron del todo. Y pues en las siguientes temporadas de incremento de temperatura, pues tuvieron una mayor resistencia y una mayor tolerancia. Entonces, digamos, mi proyecto está enfocado hacia eso, hacia ese tipo de desarrollos, especialmente, digamos, pensando en fortalecer los ecosistemas de arrecifes de coral. Bien. Tú estás pensando, ¿este dispositivo sería in situ o ex situ en otras cosas en el mar o en tanques, cuando los corales si están en tanques o algo así? Digamos que lo tengo pensado para que sea en el mar, en algo específico, digamos, por ejemplo, una Acropora palmata, donde su tronco sea aproximadamente de un grosor de 40 centímetros, más o menos, de un diámetro de 40 centímetros, y se puede hacer la prueba y empezar a hacer como esa relación en el contexto real, porque al final, digamos, las variaciones que tienen en un tanque pues son diferentes y la verdad no las he contemplado desde ese punto. Eh, bueno, no sé cómo quieres hacer, porque yo tengo muchas preguntas al respecto. Yo sé que tú tienes unas preguntas que responden más a las necesidades de tu proyecto. Yo, en términos de curiosidad de cómo funcionaría este dispositivo, y sé que este tipo de procesos de exposición a diferentes factores de estrés se realizan en el laboratorio, en el medio natural, realmente no se han explorado por las mismas condiciones, en el sentido que incrementar la temperatura
o acidificar el agua, pues en mar abierto es complicado, pero si Sí, estás está. hablando de un dispositivo que irradie, pues no sé cómo los procesos de termodinámica ahí en términos de si estarías enviando esa radiación específica a la base o a la parte más cercana al coral donde esté el dispositivo, cómo se haría, porque es muy diferente en un proceso de blanqueamiento, es todo el coral el que está expuesto. Aquí el dispositivo, no conozco el dispositivo, entonces no sé si sería enfocado el estrés, ¿sí me entiendes? Y ahí entrarían a jugar muchas cosas porque ya se sabe que así como hay, si tú tienes dos colonias de la misma especie pueden estar aquí, pero esta se blanquea y esta no. Eso pasa. Listo, esta está mejor preparada que la otra. Y eso está muy ligado a las zooxantelas, ¿cierto? Que son los Ujú. organismos pues, que viven asociados a los corales. Entonces, que este que no se blanqueó tiene unas zooxantelas que toleran mucho más la temperatura que este de acá. Esa es una. Y también se ha visto que las zooxantelas que están en la base, por ejemplo, son diferentes a las que están arriba. Por eso muchos corales se blanquean inicialmente arriba, ¿sí me entiendes? Y los de abajo casi no. Entonces hay unos procesos ahí para que los tengas en cuenta también. Esos procesos de exponer en el medio natural al arrecife a esas condiciones de estrés para facilitar sus procesos de adaptación, me parecen mucho más viables, mucho más interesantes que empezar a jugar genéticamente con la manipulación de los organismos. Entonces, por eso me interesó mucho lo que tú, me interesa mucho lo que estás mencionando. Pero bueno, entonces no sé qué era cómo hacer porque yo aquí puedo seguir preguntándole, hermano, cosas. Entonces, A mí me parece muy interesante porque al final esa es la intención de este espacio. Pues mira, como tal, la parte del dispositivo no está totalmente desarrollada, digamos, porque desde mi disciplina yo no genero dispositivos electrónicos, o sea, yo no soy ingeniero, sí, yo soy diseñador industrial. Principalmente mi formación académica está basada en la construcción formal, o sea, es como decíamos, la construcción del arrecife artificial desde su forma. Pero digamos, la intención de este dispositivo es que va a estar, digamos que yo no lo, digamos desde la lectura y no lo sabía, digamos, gracias a que me lo acabas de decir, pues ya lo sé y sé que las oxantelas son diferentes. Digamos, yo lo planteaba en que el dispositivo se encuentre cerca al tronco del coral y que le permita emitir ese calor de forma específica al tronco y digamos que yo leía con base en las estructuras disipativas que están muy enlazadas a la termodinámica y pues se establece que una relación de una perturbación térmica para que el coral, digamos, durante cierto tiempo tenga esa temperatura elevada frente al contexto exterior que no tiene la misma temperatura, mantenga esa temperatura interna y después se retira el paquete tecnológico para que el coral reduzca su temperatura y como que ese cambio, esa perturbación, esa oscilación de la temperatura le genere una resiliencia una mejor tolerancia a la temperatura. Digamos, esa es la teoría del paquete tecnológico del dispositivo, eso es lo que se pretende. Pues digamos que yo lo desarrollaba pensando en no generar este tipo de alteraciones genéticas, ni nada. Me parece mucho más enriquecedor que sea de cierta manera, entre comillas, más natural ese proceso de adaptación a los procesos de blanqueamiento. Leía sobre, por ejemplo, la ONU que decía que para el 2050 el 90% de los arrecifes van a ser blanqueados. Entonces, digamos, para mí que me enamoré de este espacio y pues lamentablemente solo por el lugar donde vivo, por mis condiciones económicas, no he podido ir a bucear otra vez, pero digamos es una experiencia que considero que todo el mundo debería ver y presenciar. Entonces, digamos sí, sí, que sí, sí. está por ese lado, digamos, esa es la intención del dispositivo. Ok, perfecto. Bueno, no, entiendo. Entonces, creo que todavía sí está en proceso de desarrollo, de conceptualización y habrá muchas cositas pues como para ajustarle, pero creo que es muy interesante y muy necesario. Así que nada, procedamos con las preguntas que usted tiene, señor. Listo. Bueno, digamos, a pesar de que son preguntas que yo puse en la guía que te envié, una persona me decía que son preguntas muy
podrían permitir llegar a investigaciones científicas a partir de las preguntas. Entonces, pues, son cosas que puede que pasen, entonces quiero también que lo tengas presente. Eh, Perfecto. Primero, pues me gustaría que te presentaras antes de dar inicio a las preguntas, pues obviamente para tener esta información, recordándote que es de uso académico. Entonces, pues que te presentes, saber quién eres tú, a qué te dedicas y toda esta información para, digamos, tenerla súper presente. Perfecto. Bueno, entonces mi nombre es Fanor Montoya, yo soy biólogo marino e instructor de buceo. Tengo un doctorado en ictiología y ciencias pesqueras de la Universidad perdón, una maestría en ciencias pesqueras e ictiología y tengo un doctorado en biología de la Universidad de KwaZulu-Natal, evaluando la conectividad genética de los arrecifes coralinos de la costa este de África y tengo un postdoctorado en restauración de arrecifes coralinos. En esto último es lo que me he enfocado en los últimos 7 años y desde hace 5 estoy realizando este trabajo a través de Corales de Paz, que es una organización sin ánimo de lucro que fundamos con el objetivo de crear un sentido de responsabilidad por parte de los usuarios de arrecifes en las estrategias de conservación, investigación y restauración de arrecifes coralinos. En este momento. Qué pena. No te preocupes. Tenían que ladrar cuando estás. Bueno, sí, ese soy yo por lo pronto. ¿Listo? Ok. Bueno, la primera, entonces empezar con materia. Me gustaría que hicieras como una pequeña descripción de los arrecifes de coral y especialmente más sobre estas dos que te mencionaba, Acropora palmata y Acropora cervicornis. Vamos, para tener una percepción de un especialista, de, un, de una disciplina encargada del tema. Claro que sí. Los arrecifes de coral pues, son un ecosistema estratégico que nos proveen de servicios ecosistémicos para la humanidad, servicios de protección costera, de alimentación y de empleo. Aproximadamente 1 billón de personas dependen directamente de los arrecifes de coral y genera aproximadamente unos 372 billones de dólares al año en servicios ecosistémicos. Por eso se llaman un ecosistema estratégico. Para el Caribe hay 2 especies clave en el arrecife, que son Acropora palmata y Acropora cervicornis, que caracterizaban estos ecosistemas en el Caribe, como mencionaba. Estas 2 especies lamentablemente han venido en un proceso de degradación casi que a niveles de extinción en el Caribe, por ser de crecimiento rápido y además de eso ser muy susceptible a los efectos del cambio climático, específicamente el incremento en la temperatura de los océanos y su fragilidad ante huracanes. Por lo tanto, Acropora palmata y Acropora cervicornis en los últimos años han sido el foco de concentración de los procesos de restauración de arrecifes coralinos en el Caribe, buscando restablecer sus poblaciones con las cuales podamos recuperar los arrecifes que se han degradado en el Caribe y seguir beneficiándonos de esos servicios ecosistémicos que prestan para la región. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya empezando con la primera pregunta, digamos, ya tú lo mencionabas anteriormente, pero digamos, ¿qué tal es la importancia de estas dos especies para los arrecifes de coral? O sea, yo sé que, digamos, según lecturas y información que he tenido de este modo, sé que son constructores de arrecifes y sé que se encuentran más o menos en la cresta de los arrecifes de coral, pero digamos, ¿qué tan importantes son para un ecosistema como este? Las especies ramificadas en general se caracterizan por ser de crecimiento rápido. Entre estas están las del género Acropora, ¿sí?
hay aproximadamente 130 y pico especies de acroporas en el mundo. En el Caribe contamos específicamente únicamente con dos, mientras en el Indo-Pacífico y el Océano Índico se encuentran desde 120, 130 especies. Solamente dos en el Caribe son Acropora palmata y Acropora cervicornis. Y hay un híbrido que para algunos es una tercera especie o simplemente es un híbrido que es Acropora prolífera. Pero bueno, estas dos o tres especies, como lo queramos definir, por ser de crecimiento rápido, por ser ramificados, incrementan la cobertura coralina viva rápidamente, incrementan también la tridimensionalidad o la complejidad estructural del arrecife. Y cobertura coralina viva y tridimensionalidad son dos características importantísimas para los procesos de recuperación natural del arrecife, que son el reclutamiento coralino, es decir, que la larva de coral se asiente nuevamente en un sitio y forma una nueva colonia. Generan también hábitat para peces, por esa misma ramificación, esa verticalidad que le dan, generan hábitat para peces. Entonces, desde ese punto de vista, estas dos especies son muy importantes para los procesos de recuperación natural. Para algunos científicos hay un debate entre cuáles son más importantes, si los ramificados o los masivos, que son los estrellas, los cerebros, los de crecimiento lento. Yo creo que el error no es si son importantes o no, es qué especie o qué tipo de formaciones se requieren en el arrecife para acelerar esos procesos de recuperación. Y desde el punto de vista ecológico se requieren estas especies de crecimiento rápido, capaces de colonizar y crecer rápidamente un nuevo sustrato, creando las condiciones ideales y atractivas para que esas larvas de coral de otras especies de crecimiento lento se puedan asentar. Ese es el papel súper importante de Acropora palmata y Acropora cervicornis en los arrecifes del Caribe. Hay otra cosa característica y es que no hay un solapamiento significativo entre las poblaciones de estas especies. Acropora palmata se caracteriza por estar o predominar los arrecifes someros, los de baja profundidad, hasta 5 o 7 metros de profundidad. En cambio, cervicornis puede estar, sí, a 1 o 2 metros, hasta 15, 18 metros de profundidad y se ha encontrado hasta casi que los 20 metros de profundidad. Entonces, mira cómo esas dos especies cubren un rango amplio de profundidad, facilitando con esas características de incrementar cobertura coralina viva rápidamente y la tridimensionalidad a lo largo de toda esa profundidad, logrando su impacto ecológico en todo el arrecife. Y además que, digamos que son dos especies que tienen algo que me parece sumamente interesante, que tienen dos formas de reproducción sexual y reproducción asexual, que es por fragmentación, y me parece sumamente importante el fomentar este tipo, por ejemplo, de fragmentación por reproducción asexual, porque pues, permite establecer colonias mucho más rápido, digamos, desde mi punto de vista, desde las lecturas. Exactamente, entonces por eso la capacidad de todas las especies de coral tienen esas características, reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Qué sucede? Que para los corales ramificados como estos acropóridos, como son de crecimiento rápido, entonces tú puedes fragmentarlos o se pueden fragmentar naturalmente, ¿cierto? Y crecen rápido, crecen rápido, pero realmente cualquier coral una vez fragmentado puede volver a surgir como una nueva colonia o se fragmenta en dos y vuelve. Entonces cualquier coral puede hacer eso básicamente, pero la ventaja de los acropóridos es que lo puede hacer más rápido y por eso es que esa técnica de reproducción asexual por fragmentación es la que se emplea en los procesos de restauración de arrecifes coralinos. Ah, ok. Sí, me parece sumamente interesante, digamos que yo que ya llevo más o menos un año, digamos que es lo que dura más o menos mi proyecto de grado, que es lo que lleva, pues me pareció sumamente interesante, digamos, este tipo de reproducción. La siguiente pregunta que te quería comentar, ¿cuáles son los animales o especies marinas más importantes que interactúan digamos, en este espectro de profundidad, pero digamos más hacia estas dos especies coralinas? Otra vez, perdón, te perdí ahí. Perdí la pregunta. Digamos, que en este espectro de profundidad de los 2 metros a los 20 metros, que digamos, es lo que oscilan las dos Sí, especies,
qué animales o qué especies, qué peces interactúan con estos corales. Digamos Ah, que, desde el lado positivo, por supuesto, están peces damisela, peces roncos que encuentran en esta estructura tridimensionalidad espacio para alojarse, para habitarlo. Entonces, muchos peces típicos del arrecife interactúan directamente con estas especies de coral, se ven beneficiadas de la estructura tridimensional que ofrecen. Desde el punto de vista no tan positivo, pero hay, forman o generan alimento para algunos predadores de corales como son el gusano de fuego o un caracol que se llama coralofilia, que se alimenta de este coral. Y también hay una especie de damisela que utiliza las bases de las ramas principales de estas especies para cultivar sus algas de las cuales se alimenta y alimenta a los suyos. Entonces, hay unas especies significativas del arrecife que se benefician de estas dos especies de corales. ok. Sí, digamos que, por ejemplo, que yo leía que también ahí estaban los erizos negros, que son de cierta manera fundamentales para este tipo de corales. Sí, pero más para fundamentales en términos de control del alga, ¿sí? De las algas que pueden sobrecrecer estos corales. Ah, ok. Eh, ¿Cuál crees tú que es la influencia de las corrientes marinas en este espectro, obviamente, de profundidad y que relaciona estas dos especies de coral? Uy, eh, corrientes marinas que afectan. eh, De forma positiva o negativa para el desarrollo y la construcción arrecifal de estas dos especies. bueno, entonces, en cuanto a corrientes, eh, ya se ha descrito que las, esta misma tridimensionalidad que ofrecen estos corales, ¿cierto? Y al ser ramificados, primero van a reducir significativamente, pues, la velocidad de las corrientes y eh, las, las olas que sean producidas por estas corrientes. Ellas reducen hasta el 90, los corales en general reducen hasta el 97% de la energía del oleaje y estos corales por ser, ocuparlas, sobre todo Acropora palmata, por ser un oro grueso, y ocupar las crestas arrecifales, pues reducen, o su papel es reducir esta acción del oleaje para proteger la costa. Pero dentro del mismo proceso de recibir el embate de la corriente, generan unas microcorrientes internas que se han relacionado con procesos de reducción de la temperatura del agua, ¿sí? Como estos procesos de mezcla de agua cuando pasa y golpea ahí para que pueda seguir un poquito más fría hacia la zona cercana a la costa. Entonces, desde ese punto de vista, reducir a nivel macro toda la energía de las corrientes y el oleaje y a nivel micro, crear un microclima alrededor que facilite el asentamiento de otras larvas de coral o una reducción en la temperatura que pueda favorecer la sobrevivencia pues, de las colonias de coral alrededor. ¿Qué más tenemos ahí en cuanto a corrientes? Y estas dos especies, a ver qué más que haya leído. No, yo creo que eso es básicamente lo que tenemos ahí, eh, que estén expuestas a esas corrientes y por supuesto, pues por ser tan susceptibles a la temperatura, pues si las corrientes marinas que llegan a donde están ellas son muy cálidas, ellas son las primeras que van a sufrir blanqueamiento y por ende son unos buenos indicadores para condiciones de estrés. Ok. ¿Cuál es la relación de las especies frente a la integración de objetos extraños? No sé, ¿cómo es la relación de estas dos especies coralinas para
crear comunidad en objetos extraños que caen de los humanos a este tipo de hábitats. No sé, cae una llanta, un ejemplo. ¿Cuál es y qué tipo de facilidad generan estas dos especies para generar comunidades nuevas en objetos extraños ajenos al ecosistema? Esa es una buena pregunta. Estas dos especies, por ejemplo, Acropora palmata y Acropora cervicornis, no son muy buenas comparadas con otras masivas, por ejemplo, no son muy buenas colonizando sustratos artificiales, ¿sí? Ellas, si uno las pone, la probabilidad es que vayan a crecer, pero naturalmente no. Estos espacios artificiales, como de pronto es lo que te dice una llanta, un barco, una estructura de más, ellos naturalmente no van a llegar ahí. Toca ubicarlos. ¿Listo? Eso por un lado. Segundo, eh, cuando se les ubica, responden muy bien a esa estructura. Eso necesitan una base sólida, consolidada para poder crecer. Eh, lo que sí también sabemos en términos de basura, sobre todo basura plástica, es que una especie de estas, un coral de estos, en contacto directo con el plástico, por ejemplo, tiene un 20% más de probabilidad de sufrir blanqueamiento o enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista de objetos extraños traídos por los humanos, el plástico genera un problema bastante importante. Ah, ok. ¿Cuál es tu percepción frente a los arrecifes artificiales? Y digamos, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los materiales como más, digamos, más benéficos para este ecosistema? Eh, a ver, la capacidad, lo que te decía, estamos hablando de estas dos especies, ¿cierto? Sí. Ok. Lo que te decía, para materiales ajenos naturalmente, no, estas dos especies no se caracterizan por colonizar estos materiales externos. Entonces, ahí ya hay una respuesta. Cuando nosotros las ubicamos en estructuras artificiales denominadas guarderías, sean en cuerda, sean en cemento o en metal, ellas responden muy bien, ¿sí? Pero hay que ubicarlas en ellos, hay que asegurarlas en ellos. Entonces, hay esa situación ahí. Naturalmente no van a llegar, no es el sitio predilecto, pero si las pones, van a responder. Y la respuesta es diferencial. Una acrópora palmata, por ejemplo, en el cemento va a crecer mucho más fácil, mientras que una acrópora cervicornis en una cuerda o en una varilla, por ejemplo, va a crecer también muy fácil. Entonces hay esos dos tipos como de diferenciación en cómo responden esas dos especies a los diferentes materiales. Ok, digamos, ya que mencionaste, por ejemplo, el cemento es uno de los materiales que yo estoy considerando para desarrollar digamos, la estructura, la parte formal, y porque me parece un material excelente y más porque tiene, digamos, de cierta manera es un natural, tiene componentes naturales que permiten, digamos, no ser agresivos frente al espacio. Ya que lo mencionas, pues me parece sumamente interesante y más que, digamos, por ejemplo, una especie como Acropora palmata, pues que se genere una adaptación a este material me parece sumamente importante. Exacto, exacto. Entonces, desde ese punto de vista, te puedo decir que sí, que el cemento ya se ha utilizado muchísimo en procesos de restauración para generar la base donde van a crecer los corales, cervicornis o palmata, y después de que esa base esté consolidada, se asegura el coral ahí, va a crecer. No hay un efecto negativo sobre el cemento ni nada de eso. Entonces, Al contrario, es como positivo el cemento. no voy a decir que es positivo, estoy diciendo que no hay positivo sería un cemento con un pH similar al carbonato de calcio de los esqueletos de los corales, ¿cierto? Pero Sí. no hay un efecto negativo significativo del cemento en los corales, o sea, o hasta ahora no lo hemos visto nosotros
ni en la literatura está, ni en otros proyectos de restauración lo vemos y por eso el cemento se sigue utilizando muchísimo en estos procesos. Eso sí, cemento bien utilizado, ¿a qué me refiero? Bien aplicado. Cuando si tú estás utilizando cemento mal aplicado, hizo generar una nube, esas partículas van a caer sobre otros corales y van a tapar los pólipos. Entonces, el cemento como tal no es un problema, es cómo se aplique ese cemento el que puede generar problemas. Ah, ok, listo. La siguiente pregunta, ¿qué características, o digamos, ya lo mencionabas, por ejemplo, con las cuerdas o con las varillas, pero digamos, qué formas tú que has estado en este tipo de guarderías, digamos, has estado relacionado en este tipo de guarderías, generan como más capacidad de adaptación o de rechazo a estas especies que interactúan allí? O sea, si yo meto, no sé, una esfera de cemento maciza o hueca por dentro, ¿cuál es la interacción frente a las especies, tanto marinas como peces y, digamos, este tipo, y los arrecifes de coral? Bien, es una muy buena pregunta. Dos cosas hay que tener aquí en claro. Uno, entender a qué se va enfrentado, se va a ver enfrentado. Estoy hablando no en el proceso de guardería, sino ya en el proceso en el arrecife, ¿cierto? El trasplante como tal de coral, que la forma de la guardería es otra fase y hay un sin, no, todas las posibles variaciones, pero lo que estamos buscando nosotros para que ese coral que trasplantamos, que ubicamos en el arrecife, tenga el mayor chance de supervivencia, hay que controlar dos cosas, la predación y la competencia, ¿cierto? Predación de otros organismos y la competencia con otros organismos como algas y esponjas. Entonces, lo primero que tiene uno que, bueno, y que pueda invertir energía en crecimiento, no en tratar de fijarse. Entonces, lo primero que tiene que buscar uno es que el sustrato donde va a ir esté consolidado, no sea movible ni nada. Entonces, consolidado. ¿Listo? Partamos de ahí. Por eso cuando hay mucho cascajo no sirve. Entonces, por eso utilizamos otro tipo de estructuras, por ejemplo, varillas o algo así, si hay mucho cascajo. Si vamos a utilizar cemento, el sustrato tiene que estar consolidado, tiene que ser levantado, no sobre el sustrato. ¿Para qué? ¿Levantado para qué? Para que las algas que de pronto van a estar creciendo alrededor no vayan a sobrecrecer el coral. Entonces tiene que estar un poquito levantado. Haz de cuenta como esto, si me entiendes, la base de cemento está aquí, el coral tiene que estar acá. Entonces tú tienes que hacer, perdón, este es el sustrato y tú tienes que crear esto en cemento y poner el coral aquí. ¿Sí me hago entender? Para que Ah, él pueda ok. crecer y que no pueda, no sea, no le gane el alga, mejor dicho, en crecimiento. Eso es por un lado. Eso va a permitir que el coral crezca más rápido. Si tú lo pones al nivel aquí nomás, pues las algas que crecen todavía mucho más rápido van a sobrecrecerlo. Entonces tienes que sacarlo, mejor dicho, levantarlo. Listo. ¿Listo? La estructura como tal también tiene que ser desecado o curado rápido. Estoy hablando de cemento, Ujú. para que el coral realmente se pueda fijar rápidamente, ¿sí? Y pueda entonces invertir toda su energía en crecer, no en tratar él mismo de fijarse y que se esté moviendo y que se esté moviendo, porque entonces él va a tratar o va a gastar toda su energía tratando de fijarse. Eso es importante también, debe jugar, curar rápido. Y por último, ayuda muchísimo si la estructura es porosa o rugosa, porque porosidad y rugosidad son características claves para fomentar el asentamiento de larvas de coral. ¿Listo? Zonas lisas no le gustan los corales. ¿Sí? Entonces, tiene que tener de pronto poros o tiene que ser rugoso para que le guste al coral ese sitio y pueda sentarse ahí también. Entonces, yo creo que son esos tres. Tiene que estar consolidado y curar rápido, ¿sí? Para que el coral pueda crecer rápidamente o fijarse y crecer. Debe estar levantado para que no le ganen en competencia las algas, ¿sí? Tenga una ventaja, digámoslo así, de crecimiento. Y tercero, tiene que ser porosa o rugosa para que sea atractiva también para otras larvas de coral. Listo. Y ya, digamos, como última pregunta, ¿qué tanto puede llegar a afectar a los corales o al ecosistema si tienen, digamos, un dispositivo, un paquete tecnológico durante, durante esas semanas, esa cantidad de semanas
emitiendo calor, pues especialmente hacia un tronco por ejemplo, de una Acropora palmata, ¿qué tanto puede llegar a afectar estas emisiones de radiación? Pues digamos, por más de que uno establezca una relación muy baja o casi nula, pues lo más probable es que exista, y pues quería saber qué tanto puede llegar a afectar este tipo de dispositivos en un contexto como este. Bueno, en ese sentido, es difícil de responder eso en el medio natural. En un laboratorio, pues, si uno controla solamente para temperatura, es decir, que solo va a modificar temperatura y controla el resto, pues definitivamente creo que va a haber una afectación clara y que puede llegar el coral puede llegar a responder con un blanqueamiento. En el medio natural es complicado responder esa pregunta porque, como te decía, hay un proceso de termodinámica ahí. Estamos hablando de una masa de agua que absorbe igual. Entonces, no sé qué tan efectivo sería esa onda de calor, ¿sí? Para que afecte realmente. Una, dos, sí, qué tan grande debe ser para que no se focalice en una zona, sino que sea en toda la colonia de coral. Entonces, si es enfocada, generaría yo creo que procesos de blanqueamiento localizado, ¿sí? Eh, no sé qué tanto facilitaría el proceso de adaptación de toda la colonia ahí, porque ya se ha demostrado lo que te decía, que las zooxantelas no son las mismas en la misma colonia, no están, el mismo tipo de zooxantela no está distribuida homogéneamente sobre la colonia, ¿listo? Y además de eso, hay procesos de quimerismo. Quimerismo es que una sola colonia de coral, ¿sí? Tiene diferente material genético, una misma colonia de coral. Entonces, esta puede ser más adaptada genéticamente que esta de acá, porque en el proceso de formación se unieron dos larvitas de coral, se fusionaron porque genéticamente eran compatibles, pero no necesariamente eran idénticas, ¿sí? Eso se llama un quimerismo y empieza a formar una colonia y se ha visto que si yo tomo una muestra genética de este lado y tomo una de este lado, pueden darme dos individuos genéticamente diferentes, pero sí compatibles. Pero sí, compatible. Entonces, ahí, por eso, Es una no pregunta sabría decirte bien. qué respuesta, pero hemos dicho, mi respuesta es la única forma de saberlo es haciéndolo, Listo. ¿sí? Hacer el Listo. experimento. Digamos que principalmente digamos, el desarrollo de mi proyecto, pues, que espero algún día pueda llevarse a un campo real, digamos, obviamente requiere procesos de comprobación digamos, muy importantes. Digamos, obviamente desde mi disciplina por el momento solo estoy desarrollando la parte formal, esta composición formal. Sí, Tenía uno que otro por mostrarte, pero siento que con las apreciaciones que me diste requieren modificaciones importantes. Entonces no quiero, digamos, mostrarte algo que va a tener posibles variaciones realmente claro. relevantes. Entonces no quiero pues perder tiempo en esa parte. Pero sí quiero pues digamos agradecerte digamos por este espacio, muy importante este espacio, me parece sumamente enriquecedor. Digamos, por ejemplo, para mi disciplina que no tiene esa conexión tan grande, es muy poco frecuente encontrar un diseñador industrial eh, en un campo como estos, pues me parece para mí muy enriquecedor poder establecer este tipo de contactos y este tipo de conversaciones. De verdad Sí, te agradezco muchísimo. Espero tener otra conversación, pero digamos ya mostrándote la parte formal, digamos, para que tú desde tu parte, sí, de tu disciplina, des tus opiniones frente a ello. Ya, digamos, durante la próxima o por ahí 1 o 2 semanas te estaré agendando y te estaré molestando nuevamente para generar la siguiente charla. No sé, pues digamos, obviamente queda a tu disposición de tiempo. Sé que debes estar sumamente ocupado y estuve revisándole corales de paz y me parece sumamente interesante también. Quería acotarlo y pues nada, qué bueno. muchísimas gracias por el espacio. No, hombre, a vos por este trabajo, en lo que podamos ayudarte, con mucho gusto. Me gustaría seguir, que no solo se quede en la entrevista, sino mirar a ver cómo podemos facilitarte el proceso
no sé, si tienen que hacer algún prototipo y de implementación o algo que podamos incorporarlo, porque ese tipo de procesos es muy importante para avanzar la ciencia de la restauración. Así que bienvenido es ahí, Andrés, para cuando se te ocurra algo y qué otras formas podemos colaborarte. Listo. Sí, yo la verdad ¿Listo? espero poder ingresar por ese lado a la industria del diseño. Me parece sumamente interesante y además estar en un contexto como este, una Recifes, yo creo que de lo más increíble que puede uno vivir. Sí, 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 así es. Qué bueno, Andrés. Listo, Ya Fanor, cuando te muchísimas tenemos buceando con gracias. propósito. Eso, me parece ¿Listo? sumamente chévere. Listo, Bien, muchísimas gracias Andrés. por el espacio, de No, verdad, no, te lo agradezco. Y pues por allá más o menos en 1 o 2 semanitas te estaré molestando nuevamente ya, pero para mostrarte la parte formal del proyecto. perfecto, claro que sí. Te cuidas. Bueno, Bueno, que tengas buen chao. día, hasta luego.